Ya. A ver. ¿Se ve la presentación o solo me ven a mí? Se ve la presentación, doctora. Ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Hoy día nos toca hablar acerca de un tema muy importante, como es el uroplasma urealyticum y el mycoplasma hominis, que son dos bacterias muy diminutas y tienen unas características muy particulares, como ya vamos a ver más adelante. Dentro de la taxonomía, es decir, la clasificación científica de estos dos grandes bacterias, pertenecen al reino bacteria, pertenecen a la familia Mycoplasmataceae, al género. En este género, dentro de esta familia, existen más de 8 géneros existen, pero los que nos interesan es el género Mycoplasma, subespecie Mycoplasma hominis, el cual vamos a hablar, el género Ureaplasma y la especie Ureaplasma urealyticum, que es el tema que nos concierne avanzar hoy día. Las características de estas dos grandes bacterias son las siguientes: son bacterias débilmente gram negativas, son las bacterias más pequeñas que se pueden imaginar que existen, tienen un genoma pequeño y miden aproximadamente entre 125 a 250 nanómetros de longitud y pueden inclusive atravesar los espacios intercelulares entre una célula y otra célula, al igual que los glóbulos rojos. Y una característica muy importante es que carecen en su estructura de una pared celular. ¿Eso qué significa? Que solo cuentan con una membrana bacteriana. Y este hecho de que no tengan pared celular, pues constituye un distintivo muy particular de estas bacterias. ¿Por qué? Porque gracias a esta particularidad es que son resistentes de manera natural a ciertos antibióticos como son los beta-lactámicos. Dentro de los beta-lactámicos está, recuerden ustedes, está la penicilina benzatínica, la penicilina procáinica, está la benzatínica, está la ampicilina, amoxicilina, el carbapenem, etc. Entonces, significa que si el agente causal fuera esta bacteria, pues no van a poder destruir a esta bacteria. ¿Por qué? Porque carecen de pared bacteriana. Por lo tanto, por eso se dice que tiene una resistencia natural a todos los beta-lactámicos. Y otra característica es que ellos son autorreplicables. Para su replicación requieren urea, requieren esterol. De ahí que en su membrana unitaria, la membrana celular, está constituida de 3 capas de esterol. Requieren lípidos complejos preformados, como es el colesterol, y adoptan diferentes tipos de formas. Como ven en la imagen inferior, pueden adquirir formas de cocos, basilar alargado, puede ser de cocos esféricos, puede ser de forma espiral, como el lado derecho, puede ser filamentosa, puede ser granular, tipo estrellado. ¿De qué va a depender esta forma que adquieren? Va a depender en qué medio se encuentren. Si se encuentran estas bacterias en un medio líquido, pues adquieren la forma de anillo, como está en esta imagen izquierda. Si se encuentran en un medio sólido, gracias al protoplasma, que es de características plásticas, pueden adoptar diferentes formas, que pueden ser basilar alargado, espiral, filamentoso, granular, inclusive esféricos, como ven en esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, estas bacterias, para poder desarrollar en medios de cultivo artificiales, requieren pues nutrientes especiales, específicos, son muy exigentes para poder desarrollar in vitro, requieren lipoproteínas, requieren esterol para el crecimiento y la síntesis de la membrana celular de la cual están constituidas. Se alimentan de urea,
Ellos cuando tienen en su ambiente urea, lo que hacen es descomponer a través de que contiene una enzima que es la ureasa, descomponen a la urea en amoníaco, que es la sustancia dañina con la cual puede producir daño tisular en las células donde parasitan, donde se alojan, y en anhídrido carbónico, las descompone en amoníaco y anhídrido carbónico. Y el amoníaco se convierte en una sustancia completamente tóxica para las células hospedadoras, es decir, para nosotros, ¿no? Utilizan la glucosa como una fuente de energía. Son sensibles a la eritromicina y tetraciclina. ¿Por qué? Porque estos dos antibióticos actúan sobre la membrana bacteriana y no así sobre la pared, como es en el caso de los beta-lactámicos. Los anticuerpos específicos que se desarrollan después de haber tenido un contacto con estas bacterias, pues en el futuro, en un segundo contacto, pueden bloquear e inhibir el crecimiento, la proliferación de estas bacterias. Y en un cultivo in vitro, es decir, en una caja Petri, estas colonias desarrollan, así como ven en la imagen, son colonias esferoidales, pequeñísimas, diminutas, y tienen una característica que en la parte central tiene un crecimiento ligeramente abombado, semeja al huevo, ¿no? Esto que sería la yema y esto es la clara, a un huevo frito semeja la imagen. Esa es una característica. Existen diferentes factores de virulencia, como es la proteína P50, la P100, que especialmente son los que contienen el Mycoplasma hominis, que son los que le van a dar la virulencia a estas bacterias. Luego el glicopéptido sulfatado. Otros tipos de factores de virulencia poseen otros microplasmas, como el Pneumoniae, que tiene la proteína P1, pero en este caso solamente quédense con esta imagen, que la proteína 50 y la 100 son los que constituyen factores de virulencia del Mycoplasma hominis, ¿no? Y la fosfolipasa constituye una enzima, factor de virulencia, del ureoplasma uralítico, ¿ya? Que son los que van a participar en la invasión, colonización de células epiteliales y también en la alteración, modificación de la respuesta inmune, disminuyendo la actividad de los macrosomas, ¿no? Doctora, ¿Sí? perdón, no está cambiando de diapositiva. Ah, ahora sí. No, nada, doctora. Ahí, ¿en qué diapositiva estoy? En la primera, doctora. Ay, perdón. A ver, vamos a ver, no sé qué está pasando. Ahora sí ya cambió. ¿Sí, cambió? Epidemiología. Ah, ya. ¿Esto Sí, ahora se sí ve? ya. Sí, ahora sí ya está cambiando. Ah, ya, gracias. Entonces les decía que los factores de virulencia están constituidos por la proteína 50, eso sí se ve, ¿verdad? Proteína 100, ¿se ve? Sí, doctor. Se ve, doctor. Ya, que estas proteínas, dos proteínas, son las que constituyen los factores de virulencia, especialmente del Mycoplasma hominis, ¿no? La proteína P1 es un factor de virulencia que forma parte de la estructura del Mycoplasma pneumoniae, que no es tema de esta clase, pero es importante mencionar que también estos micoplasmas pueden pues producir coinfecciones y provocar una neumonía, en este caso causada por el Mycoplasma pneumoniae. La fosfolipasa, que es una enzima que constituye un factor de virulencia del uroplasma uraliticum, que son los que van a bloquear, modificar las respuestas de nuestro sistema inmunológico ante la invasión de estas bacterias. Y también pueden disminuir la actividad de los macrófagos, ¿no? Impidiendo o evitando su fagocitosis. Y también las nucleasas constituyen un factor de virulencia de estas bacterias.
Según la epidemiología, estas bacterias en realidad constituyen parte normal de la flora de nuestro organismo, especialmente de la flora genitourinaria, tanto de hombres como de mujeres. En las mujeres especialmente se ha encontrado esto en la vagina y en el cérvix. O sea, el micoplasma y el uroplasma urealyticum forman parte de la flora normal del tracto genitourinario, tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, en ciertas circunstancias, ya vamos a ver más adelante, cuando el sistema inmunológico está deprimido, cuando uno está cursando otro tipo de coinfecciones como clamidias, gonorreas, infecciones de vías urinarias, esta presencia de estas bacterias que aparentemente eran comensales, pues pueden aumentar el riesgo de complicaciones de estas infecciones. En las mujeres se ha encontrado en un 40% en el tracto genitourinario al uroplasma urealyticum. Y aproximadamente un 30-80% de las mujeres que son sexualmente activas son portadoras de estas bacterias, pero asintomáticas, sin síntomas. Y eso se entiende porque forman parte de la flora normal genitourinaria, ¿no? No solamente en la mujer, sino también del varón. Sin embargo, cuando existen infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana, pues ahí se encuentran varias bacterias que son las causantes de las infecciones vaginales. Y entre estas está el uroplasma urealyticum. Cuando se identifica, pues se asocia generalmente a que ha tenido relaciones sexuales sin protección. Por eso es que se encuentran estas bacterias en mayor cantidad de lo habitual, generando infecciones del tracto urinario. Si es una mujer y está en estado de gestación, podría complicar el embarazo. ¿Con qué? Como produce infección, inflamación, puede llegar a producir una ruptura prematura de las membranas donde se encuentra sumergido el embrión, ¿no? Eso se llama ruptura prematura de membranas. Recuerden que la membrana donde se encuentra el bebé en crecimiento, en desarrollo, suele romperse en el trabajo de parto. Imagínense que si se rompe antes, esa membrana en realidad es una membrana de protección para el bebé. Si se rompe, puede ingresar infección y está en riesgo la vida del niño. Entonces, este tipo de infecciones se ha asociado a la presencia del uroplasma urealyticum. Inclusive en presencia de estas bacterias también se puede llegar a presentar el parto prematuro. Y en caso de no realizar un tratamiento precoz adecuado, puede llegar a evolucionar a una enfermedad pélvica inflamatoria que compromete la inflamación de las trompas de falopio, ¿no? Y de los anexos. Y si se inflama las trompas de falopio, recuerden que por las trompas de falopio, que es un conducto por donde circula el óvulo, ¿verdad? Y en el tercio externo es donde se produce la fecundación. Si está inflamado, puede haber cicatrices, ¿verdad? En ese conducto, que es largo y muy delgado. Y si hay cicatrices, puede llegarse a obstruir, provocando una salpingitis obstructiva. Y si está obstruido, que como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? La mujer no va a poder embarazarse, ¿verdad? Y una complicación grave sería la infertilidad, ¿no? Y la esterilización. Infertilidad en este caso sería por obstrucción, por una infección crónica de las trompas. Y en el hombre, la sintomatología, bueno, la presentación de este tipo de infecciones por uroplasma urealyticum es menos común. Existen otros gérmenes que son los que pueden afectar con más frecuencia y dar sintomatología en los varones, ¿no? Sin embargo, puede llegar a producir una inflamación de la uretra, a la cual se llama uretritis no gonocócica, aproximadamente un 10 a 20%. El Mycoplasma omnis forma parte de la microflora normal, igual que el uroplasma urealyticum, donde habita en el tracto genitourinario. Se estima que un 50% de las mujeres son portadoras de estas bacterias diminutas asintomáticamente, no presentan ningún síntoma, ¿no?
Cuando estas bacterias se proliferan y son más de lo permitido, recién empiezan a aparecer algunos síntomas asociadas a la presencia de otras bacterias adicionales, ¿no? Y la vía común de infección de esta bacteria es a través de la transmisión sexual, asociado obviamente a infecciones del tracto genitourinario, especialmente cuando hay un desequilibrio microbiano de las bacterias. Imagínense una señorita que tenga obsesión por la limpieza y se lave todos los días con un jaboncillo sus genitales. Entonces va a cambiar el pH de la vagina, va a remover exageradamente a la flora microbiana que habitualmente vive en los genitales de la mujer, entonces provocando un desequilibrio entre los comensales, que son saprófito, y los patógenos, ¿verdad? Y mucho más cuando existen algunos procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, cuando la mujer está internada y requiere que se le coloque una sonda vesical. Entonces, al manipular, al introducir ese objeto, una sonda en este caso, hay remoción, pues, ¿no? De los microorganismos comensales. Entonces, este desequilibrio puede llegar a favorecer la instalación de infecciones concomitantes en vías del tracto urinario, ¿ya? Su prevalencia va aumentando, dice, mucho más con las prácticas sexuales, cuando tienen múltiples parejas sexuales, cuando tienen antecedentes previos de enfermedades de transmisión sexual también. Doctora, se quedó en la diapositiva de factores de vida. Ahora, ¿pasó? ¿Patogénesis? No, ¿Pasó? nada, ¿Sí? doctora. No, nada, doctora. Ay, qué horror, no sé qué pasa. Ahora. Tampoco, doctora. A ver. Ahora sí. Ya. Ya, vamos a. Entonces les decía, ahora veamos cuáles son los mecanismos de la instalación de estas enfermedades. ¿Cuál es la patogénesis? ¿Se ve, verdad, la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cómo empieza a producir lesión estas bacterias? Porque recuerden que habitualmente viven, nos colonizan en el tracto genitourinario. Entonces, estas bacterias suelen tener unas proteínas en la superficie de su membrana celular que les va a facilitar para adherirse a las células epiteliales del tracto urogenital. Entonces, una vez que se han adherido con esas sus proteínas, van a lograr invadir y colonizar las células epiteliales, ¿no? Causando estimulación de toda la cascada de la inflamación y provocando daño tisular gracias a la liberación y producción de toxinas. Entre ellas tenemos la producción de la ureasa. Esta bacteria, especialmente el Uroplasma urealyticum, produce una enzima llamada ureasa. Ella necesita urea, que es un metabolito que emergen de las carnes, de las proteínas, para poderse proliferar. Entonces, ante la presencia de urea, ella produce la ureasa, y esta ureasa va a hidrolizar a la urea y separándola, descomponiéndola en amoníaco, les decía, y en anhidrido carbónico. Este amoníaco va a producir daño tisular en nuestro cuerpo y va a provocar un cambio en el pH en su entorno, provocando factores que van a desencadenar un proceso inflamatorio severo en el tejido donde están anidando, donde están colonizando. Algunas bacterias como el Mycoplasma hominis suele producir toxinas. Las toxinas son venenos, son factores citotóxicos que pueden dañar las células del huésped. Y esas toxinas son enzimas como las proteasas que van a descomponer las proteínas, los lipopolisacáridos, hay factores de adhesión también. Entonces, como verán, estas bacterias están dotadas, equipadas de proteínas que le van a facilitar la colonización e invasión en nuestro tejido. Especialmente tienen un tropismo por las células epiteliales
del tracto genitourinario, ¿ya? Y como estas bacterias carecen de pared celular, pues no van a ser detectadas por el sistema inmunológico en un principio. Van a poder evadir la respuesta inmune justamente por esa distinción que tienen de carecer de pared celular. Eso les va a permitir persistir en el cuerpo sin ser eliminado ni destruido por el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Entonces, estas bacterias son las que de alguna forma van a modificar la respuesta inmune. Fíjense, en su primera fase están evadiendo la respuesta inmune. Segundo, van a lograr modificar la respuesta inmune del huésped para ser atacadas. Entonces van a inducir, estas bacterias van a inducir la producción de citoquinas proinflamatorias. Es como decir que ellas son las que van a iniciar la autodefensa, como quien dice, pero de manera exagerada, de manera tóxica, nociva. Y van a producir la liberación de ¿qué interleucina? Interleucina 1 beta, especialmente el uroplasma uralítico. La interleucina 6, que es la que activa y regula la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Va a activar la interleucina 8, que es el que va a reclutar a todos los neutrófilos polimorfos nucleares, provocando una inflamación crónica. Porque cuando hay inflamación, recuerden, aparecen los signos, ¿verdad?, de Celso, que significa vasodilatación, aumento de la temperatura local, hay mayor cantidad de sangre, se encharca para que lleguen los neutrófilos al sitio de inflamación. Por lo tanto, va a aumentar la temperatura también local o de todo el cuerpo, dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de bacterias que hayan ingresado. Y como está produciendo una inflamación crónica, existe el riesgo de que se complique con infecciones como la enfermedad pélvica inflamatoria. También estas bacterias son las que van a inducir la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, que es la encargada de inducir mayor inflamación. También va a inducir la apoptosis, es decir, la destrucción autoprogramada de las células que ya no nos sirven, ¿no? Después va a activar a los macrófagos neutrófilos y a las células dendríticas, a las células natural killers, para que vayan a atacar y destruir a las células que han sido parasitadas o han sido invadidas por estas bacterias. ¿Se dan cuenta? Es como si ellas estuvieran promocionando mayor inflamación de la que nuestro cuerpo de manera natural va a desarrollar como mecanismo de defensa. Estas van a aumentar esa inflamación. Se va a volver crónica. Y al volverse inflamación crónica, están de manera indirecta creando mayor destrucción del tejido que han invadido. Ahora, por si fuera poco, estas bacterias, el Mycoplasma omnis y el Uroplasma uralíticum, exacerban también infecciones, ya les decía, ya preexistentes. Imagínense que la paciente se ha tenido relaciones sin cuidado, sin protección, o tiene múltiples parejas, qué sé yo, puede que también tenga clamidia o gonorrea, ¿no? Y con esto se va a agravar aún más las infecciones, pudiendo causar otro tipo de complicaciones, como les decía, la enfermedad pélvica inflamatoria, o algunas otras infecciones complicadas postquirúrgicamente o después del parto, provocando una endometritis, etc. Entonces, se dan cuenta, estas bacterias, si son comensales, son bacterias también oportunistas, que cuando se juntan con bacterias que son patógenas, pueden aprovechar el pánico y provocar o aumentar el riesgo de provocar inflamaciones crónicas, ¿no?, y letales si no se hace el tratamiento adecuado y oportuno. ¿Cómo es que se ve? ¿Cómo es que nuestro sistema inmunológico puede defendernos? ¿De qué herramientas son las que va a utilizar nuestro sistema inmune para poder detener o para evitar o para controlar la infección o detener el proceso de inflamación? Recordarán primero que tenemos dos tipos de sistema inmune, ¿verdad? El innato es con el que nacemos,
Y ahí están las barreras físicas, químicas. Primero la piel, ¿no? La piel y la mucosa del tracto genitourinario actúan como barrera inicial. Si está intacta, pues está cumpliendo como barrera de protección, pero si hay erosiones por contacto sexual, qué sé yo, por irritación, uso de detergentes, por uso de ropa interior muy ajustada, qué sé yo, hay irritación, pues hay orificios de ingreso de estas bacterias al interior de nuestro organismo. Aparte de la piel y la mucosa, también existen las secreciones, ¿verdad? Habitualmente las mujeres hay flujos genitales que son fisiológicos, que también tienen sus propias características, son transparentes, cristalinos, no tienen olor ni color, pueden ser también pegajosas como chicle, elásticas, eso ya nos va a determinar en qué periodo del ciclo menstrual se encuentra, si está ovulando será mucho más elástica, ¿verdad? Entonces, ese tipo de secreciones también constituyen una barrera para evitar la colonización e invasión de estas bacterias. Si pese a eso logran atravesar esta barrera física y química, tanto de la piel, mucosas y las secreciones, las enzimas, la inmunoglobulina A que contienen las mucosas, pues entran en acción, ¿quiénes? Los macrófagos y los neutrófilos, que son las primeras células de nuestro organismo en responder a la infección. Estas células van a, como quien decir, van a probarlas un poquito a estas bacterias, van a capturar un poco de sus proteínas y lo van a convertir en patrones moleculares asociadas a estos patógenos, a los famosos PAMPs, ¿no? Entonces, los macrófagos y neutrófilos son los que van a presentar al antígeno constituido por el uroplasma o el micoplasma omnis para activar la respuesta del sistema inmune. Entonces va a llamar ahí a más linfocitos T, después los convocará a los linfocitos B, y es una cascada, ¿no? Va a activar el proceso de la fagocitosis, los macrófagos se activan provocando la deglución de estas bacterias para poderlas destruir y evitar que se diseminen por todo el organismo, utilizando enzimas y otra serie de herramientas para poder destruir a estas bacterias, ¿no? Sin embargo, pese a esto, también nuestro organismo puede activar a las famosas citoquinas y quimosinas. Ya les decía, ¿no? El interferón 1, el 6, el 8, inclusive el 2, porque hay también procesos que aumentan la temperatura local por vasodilatación, ¿no? Entonces, estas células liberadas son las que van a atraer a las células inmunitarias, como son a mayores cantidad de neutrófilos, a los linfocitos T en principio, al sitio de la infección. Los van a atraer a ese lugar para poder luchar contra estas bacterias que están produciendo infección y destrucción de nuestro tejido circundante. Si pese a todo lo que les he explicado, las bacterias han logrado barrer o romper contra el sistema inmune innato, pues se activa el segundo sistema inmune adquirido, ¿no? O el adaptativo. Eso, y aquí los protagonistas principales son los linfocitos, ¿no? ¿Qué van a hacer los linfocitos T? Los linfocitos T con su receptor CD4 van a convertirse en las células presentadoras de antígeno, ¿no? Los macrófagos agarran un pedazo de la bacteria, lo convierten en receptor como cuernitos en la superficie externa y lo van a presentar a los linfocitos T. Y estos linfocitos T son los que van a desatar una serie de cascadas para poder activar a las células plasmáticas, es decir, a los linfocitos B, y estos linfocitos B que van a ser activados, van a ayudar a coordinar la respuesta inmune. Por un lado, los linfocitos CD8, con su receptor CD8, son los que van a ir directamente a eliminar a estas células infectadas directamente o están parasitadas por esta bacteria, ¿no? Los van a ir a destruir.
Y otro grupo de células de los linfocitos son los que van a crear inmunidad, o sea, una memoria inmunológica, es decir, van a grabarse la imagen de estas bacterias para que en un futuro, en un segundo contacto, ya puedan reconocerlas y crear anticuerpos para poder responder y limitar la invasión y colonización de estas bacterias lo más pronto posible. Eso suele suceder no solamente con ese tipo de bacterias, sino con cualquier tipo de microorganismos. Entonces, estos linfocitos con memoria inmunológica son los que van a producir los anticuerpos, ¿verdad? Son anticuerpos específicos contra esta bacteria llamada Ureaplasma, Urealyticum, y Mycoplasma omnis, que son las encargadas de neutralizar a estas bacterias y facilitar o convocar ayuda para poderlas destruir definitivamente. Es así como nuestro organismo responde frente a una infección. De esta forma puede controlar nuestro organismo y evitar que se desarrolle la enfermedad. Sin embargo, si nuestro sistema inmunológico está comprometido porque estemos tomando corticoides, o estemos haciendo quimioterapia, radioterapia, o tengamos algunas enfermedades de base como diabetes, por ejemplo, entonces el sistema inmunológico, estemos sometidos a mucho estrés, está comprometido el sistema inmunológico. Y si está débil ya de por sí el sistema inmunológico, pues no va a responder, no va a poder controlar de manera adecuada la infección, ¿verdad? Y es como de esta forma se puede instalar la infección. Sin embargo, existen algunos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta para que se desarrolle la infección. Primero les decía el desequilibrio de la microbiota. Si ustedes se ponen a pensar, en alguna oportunidad ya hemos hablado, los seres humanos estamos colonizados por millones y millones de bacterias en todas partes del cuerpo, ¿verdad? Y el tracto genitourinario también no escapa a esa regla. Y estos microorganismos son muy, muy importantes e imprescindibles para la sobrevivencia de la especie humana en este planeta. Gracias a ellos podemos vivir, a nuestra población diminuta. Nosotros somos el centro, su universo de esta población diminuta. Entonces, cuando existe un desequilibrio entre bacterias comensales y las bacterias patógenas, ya sea porque estamos haciendo tratamiento con antibióticos de manera prolongada, por ejemplo, porque está haciendo tratamiento por el Helicobacter pylori, y el tratamiento son 14 a 21 días, dependiendo del tipo de antibiótico que se esté utilizando, o porque hay cambios hormonales, o porque tiene muchas parejas sexuales y existe más riesgo de inoculación e ingreso de bacterias dentro del cuerpo de la mujer por el contacto sexual, entonces se crea un desequilibrio de esa microbiota. Y eso constituye un factor de riesgo para el desarrollo de una infección por estos gérmenes. Si la inmunidad está comprometida, ya les decía, por enfermedades crónicas, por estrés, inmunosupresores, radioterapia, quimioterapia, azatioprina, metotrexate, etcétera, o tiene trastornos del sueño, también se compromete el sistema inmunológico. También constituye un factor de riesgo para desarrollar más fácilmente la infección. Existen otros factores de riesgo, los factores de riesgo llamados conductuales, es decir, las prácticas sexuales que practican los jóvenes sin protección, el hecho de que tengan parejas sexuales múltiples, ¿no? También. Las intervenciones, procedimientos quirúrgicos, médico-quirúrgicos, el hecho de que coloquen catéteres, las sondas vesicales, etcétera, las cirugías, también constituyen procedimientos que constituyen un factor de riesgo de estos procedimientos para poder instalar una infección genitourinaria, ¿no? Porque existe siempre el riesgo de contaminación, las manos son las que transmiten, ¿verdad?
Las infecciones coexistentes también constituyen un factor de riesgo para desarrollar infección por estos dos gérmenes. Infecciones del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual. Entonces, si hay de base estos dos tipos de infecciones, con mayor razón, el uroplasma y el micoplasma van a producir infección en estas zonas. Y también otro factor constituye la virulencia de estas bacterias, especialmente del uroplasma, considerada es la menos patógena. Algunos poseen factores de virulencia que le permiten adherirse a las células del huésped, o les permite evadir la respuesta inmunológica, causando alteración en su mecanismo de protección, como les había mencionado. ¿Se dan cuenta? Estas bacterias son muy interesantes en su proceso de producir enfermedades en la población femenina especialmente, porque son astutas. También ellas tienen que sobrevivir y luchar por permanecer activas, ¿verdad? Entonces, ahora empecemos por las manifestaciones clínicas. Bueno, ambas bacterias tienen características similares en cuanto a su manifestación clínica. El Mycoplasma hominis se considera que un 90% es transmitida por contacto sexual. La primera vez fue aislada de la glándula de Bartolina, especialmente en una mujer embarazada que tenía VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se asoció aquella vez a infecciones por ruptura prematura de membrana, se asoció a parto prematuro, estaba asociada a fiebre puerperal, es decir, a la endometritis después de parto, posparto. Endometritis también se llama puerperal o fiebre puerperal. La enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis, inflamación de la mucosa de las trompas de falopio, que si está inflamada, ya les había dicho que existe el riesgo de que se complique con una infertilidad. Abscesos tubo-ováricos, puede haber lleno de pus, una concentración de pus en los conductos de las trompas de falopio. Puede también asociarse con cistitis, inflamación de la vejiga, de la uretra, de los riñones, provocando una pielonefritis en caso de que no se trate y no se haga diagnóstico oportuno. Puede llegar inclusive a complicarse con infecciones respiratorias, neumonías, no solamente el Mycoplasma hominis, sino también el Mycoplasma pneumoniae. Puede llegar a producir bronquitis, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? El Uroplasma uraliticum puede producir, generalmente en el varón, suele producir uretritis no gonocócica, especialmente en los sexualmente activos, ¿no? Puede producir infecciones de la vejiga. Esta EPI es en las mujeres, no es en el varón, por si acaso. Ya les había mencionado que tiene mayor riesgo de quedar infértil. Puede en la mujer también provocar abortos espontáneos, el Uroplasma uraliticum. Puede llegar a producir en los recién nacidos neumopatías, especialmente en los recién nacidos de bajo peso, ¿no? En los prematuros. Puede llegar a producir infecciones sistémicas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Si se dan cuenta, estas dos bacterias, si bien forman parte de nuestra flora normal de tracto genitourinaria, la mayor parte pueden ser solamente asintomáticas porque existen poca cantidad, o pueden presentarse con síntomas leves, especialmente las portadoras, porque la mayoría son mujeres, pero si no se trata a tiempo pueden convertirse en infecciones graves. Y las manifestaciones clínicas principales o generales es el flujo vaginal anormal, ¿no? Color blanquecino, ligeramente amarillento, hay dolor pélvico, es decir, dolor en el vientre bajo, es decir, dolor en el hipogastrio, hay dispareunia también, es decir, dolor durante las relaciones sexuales, puede haber fiebre, especialmente después de un parto, después de retirar un dispositivo intrauterino. Y ambas bacterias están asociadas a infecciones del tracto urinario y asociadas a enfermedades de transmisión sexual. Ya les había mencionado, quiero recalcarles, puede ser pregunta de examen,
Está asociado también en complicaciones durante el embarazo con la ruptura prematura de membrana y pueden causar el parto prematuro. Se las ha relacionado con esos dos tipos de enfermedades. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Si bien estas bacterias pertenecen a la flora normal, se nos va a hacer muy complicado, pues, hacer el diagnóstico. ¿Cómo saber si estas bacterias son comensales o se han convertido en patógenas? Si formaban parte de nuestra flora geniturinaria. Entonces, el diagnóstico se puede realizar teóricamente a través de cultivos específicos, pero estas bacterias son un poco complejas porque requieren sustancias especiales como la urea, como el colesterol, ¿no? Son bacterias realmente muy, muy exigentes para poder desarrollar in vitro. Sin embargo, debido al crecimiento lento, es difícil a veces seguir la técnica para poder desarrollar y esperar que estas bacterias empiecen a proliferar. Pero cuando se logra eso, estas colonias se ven de esta forma, como ven aquí en la imagen inferior derecha, como un huevo frito. Si ustedes se fijan, miren, hay una imagen circular, esférica, y al centro hay otra imagen circular que en este caso podríamos semejar a la yema del huevo, y el otro es a la clara del huevo. Son diminutas, ¿ya? Dentro de las técnicas de cultivo microbiológico, las tinciones que se utilizan son tinciones muy, muy especiales. Pues les decía, tinción Gram es débilmente Gram negativo. Después también se puede utilizar con mayor razón, con mayor especificidad, la proteína C reactiva, la reacción en cadena de la polimerasa, la reacción de la cadena polimerasa, la PCR, que nos permite detectar la constitución del genoma bacteriano. De esa forma nosotros genéticamente podemos identificar de qué tipo de bacteria estamos hablando. La identificación va a ser rápida y precisa. Por lo tanto, nos va a favorecer eso para iniciar un tratamiento mucho más específico, ¿verdad? Pero en este caso tendremos que pedir reacción de cadena de la polimerasa para Mycoplasma omnis o para Uroplasma uraliticum. Porque recuerden que la reacción en cadena de polimerasa hay para virus, hay para bacterias, hay para un montón de microorganismos. Siempre se pone para solicitar nombre y apellido. ¿De acuerdo? También otro método para realizar diagnóstico, en este caso sería un diagnóstico indirecto, es utilizando las pruebas serológicas, es decir, una muestra de sangre para poder detectar los anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, ELISA. La ELISA nos sirve para identificar anticuerpos, inmunoglobulina M, si se trata de una infección reciente, e inmunoglobulina G, si se trata de una infección que está atravesando, que ya está pasando o ya cursó. Entonces, de manera indirecta podemos determinar el diagnóstico, la presencia de esta bacteria como causante, como co-causante de las infecciones que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, las muestras que se toma para el cultivo o para pruebas serológicas, será pues de sangre, ¿no? Líquido sinovial en caso de que exista una infección sistémica, se haya complicado con una infección sistémica, líquido amniótico si es que la infección ocurrió en una mujer embarazada en gestación, líquido cefalorraquídeo si habrá invasión a nivel de las meninges, orina, secreción prostática, etc. O sea, de cualquier fluido se puede realizar los exámenes de laboratorio. Dentro de las tinciones también se puede utilizar la tinción Gienza del sedimento de la orina. Recuerden que una muestra de orina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a someter a centrifugación. Y a través del proceso de la centrifugación se va a separar el líquido de las células del sedimento. Y en el sedimento estarían las bacterias. Y del sedimento se toma un inóculo y se puede hacer un extendido en un portaobjeto utilizando la tinza de Giemsa.
acuerdo? Y el cultivo, ya les había dicho, es un cultivo muy sofisticado, requiere esteroles, vitamina E, etc. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ahora, es muy importante realizar el diagnóstico diferencial, evidentemente. Es muy importante. Porque existen otro tipo de microorganismos que pueden causar síntomas similares, semejantes a los causados por el Mycoplasma ovis o por el Mycoplasma, digo, Uroplasma uralitico. Por ejemplo, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con infecciones causadas por la Chlamydia trachomatis, ¿no? Por la Neisseria gonorrhoeae, que son bacterias que pueden causar enfermedades, que causan enfermedades de transmisión sexual y están muy, muy relacionadas, asociadas con la infertilidad de la mujer, ¿no? Porque producen inflamación de las trompas de falopio. Otras causas también de vaginosis bacteriana es importante tomar en cuenta para realizar un diagnóstico. La vaginosis bacteriana igual es un estado de desequilibrio de la microbiota vaginal. Normalmente tiene que haber las comensales y las patógenas, siempre las comensales le mantienen a raya las patógenas, pero si hay un desequilibrio y hay más las patógenas que las buenas, se instala la infección, ¿no? Entonces se le asocia y tenemos la obligación de hacer diagnóstico diferencial con infecciones causadas por la Gardnerella vaginalis, por ejemplo, con otro tipo de uretritis o cistitis provocada, por ejemplo, por la Escherichia coli. La Escherichia coli en la mujer puede causar cistitis, uretritis. Y en el varón, por la uretritis gonocócica, hay que hacer diagnóstico diferencial. Con la sífilis igual, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad pélvica inflamatoria. Después con el síndrome de ovario poliquístico también, porque produce dolor, etc. Entonces, dependiendo dónde esté la infección, si está en vías urinarias o en vías genitales. Las estrategias de tratamiento, siempre recuerden que el tratamiento se inicia a través de medidas generales, ¿no? No se vayan directo al tratamiento. Si la paciente está con dolor, pues le daremos analgésicos. Si está con fiebre, le vamos a bajar la fiebre, ¿verdad? Si está con con flujo nasal, con flujo vaginal, tendremos que tomar la muestra, solicitar una tinción, un gram o un cultivo de la secreción del flujo para identificar a la bacteria, o solicitaremos de esa muestra del flujo del PCR directamente para poder identificar a la bacteria que está produciendo. Y en segundo lugar, recién se considerará, de acuerdo a la sospecha clínica, pues el uso de macrólidos. Podremos utilizar macrólidos, podemos utilizar las tetraxiclinas, las quinolonas. Estos tres grupos de antibióticos actúan a nivel de la membrana celular, recuerden. No se puede utilizar ampicilina, amoxicilina, penicilina, porque estas bacterias, estos antibióticos van a actuar a nivel de la pared celular y estas bacterias carecen de pared celular. Tienen una resistencia natural porque no tienen pared donde va a actuar los. Entonces, en este caso vamos a tener que usar un macrólido. Dentro de los macrólidos está la acitromicina, la claritromicina, la eritromicina. Dentro de las tetraciclinas podríamos utilizar, por ejemplo, la doxiciclina, una dosis cómoda de 100 miligramos cada 12 horas, tomando en cuenta, ¿no?, su estado fisiológico de la mujer. En este caso, si está embarazada, no podemos usar doxiciclina, ninguna tetraciclina. Tampoco vamos a poder usar una quinolona, por obvias razones, porque está en gestación. Tendremos que usar un macrólido, ¿no? En este caso podríamos utilizar acitromicina. Ahora también dependiendo si tiene alergia o no a algunos de estos fármacos. Hay que tomar también en cuenta eso, hay que preguntar e investigar. La tetraciclina, entonces, también es segunda opción. Las fluoroquinolonas. Dentro de las fluoroquinolonas está la ciprofloxacina, que se puede utilizar 500 miligramos uno cada 12 horas por 7 días. Levofloxacina en casos muy graves, cuando la infección está es muy severa,
Se puede utilizar 500 miligramos uno al día simplemente por 7 días. Hay que contemplar también el precio porque es un poquito carito, pero en fin, tenemos un abanico de alternativas de antibióticos, ¿ya? Hoy en día existen también algunos estudios donde dicen que la resistencia a algunos antibióticos por parte de estas bacterias han aumentado, especialmente en las cepas de uroplasma. Por lo tanto, este hecho hace que se complique un poco el tratamiento. Siempre se recomienda, antes de iniciar un tratamiento, realizar un cultivo y antibiograma, porque el antibiograma nos va a permitir identificar a qué antibiótico es sensible el germen, para poder realizar una elección adecuada del tratamiento. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hola, ¿me escuchan? Para concluir, las medidas de prevención y control de esas infecciones bacterianas son muy importantes. Primero, es fundamental la educación en salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Que debería impartirse en todas las unidades educativas de acuerdo al nivel, ¿no? Con la sencillez, no con profundidad, tal vez muy superficial, dependiendo la edad del niño. Educación sobre las prácticas sexuales seguras, responsables, ¿no? Eso es fundamental. Promover la fidelidad, la monogamia, la abstinencia sexual en menores de edad, si es posible en menores, en personas que aún no tienen profesión, ¿no? Que se dediquen 100% al estudio. Promover prácticas sexuales seguras, ¿no? Con el uso de preservativo. Hay preservativos masculinos, hay femeninos, etcétera. Desde el principio hasta la finalización, culminación de la relación sexual. Asimismo, también se puede recomendar el monitoreo regular, es decir, exámenes periódicos de algunas enfermedades de transmisión sexual, como es el HIV, el VIH, la sífilis, gonorrea, etcétera. Mucho más si han tenido relaciones con personas no tan confiables, diremos, ¿no? O con múltiples personas. Y también es muy importante el manejo adecuado en caso de infecciones de vías urinarias, ¿no? Hay que siempre acudir al médico, realizarse un examen general de orina, un cultivo y antibiograma de orina para poder identificar y tratar de manera correcta la infección y no dejárselo, ¿no? La ingesta de bastante líquido, la higiene de los genitales sin utilizar jaboncillo, solo con agüita, la higiene antes de la práctica sexual, ¿no? La higiene después de los hábitos catárticos, ¿no? Utilizar ropa de algodón holgada también es fundamental, evitar situaciones de estrés continuo, gestionar la ansiedad, el estrés, aprender a lidiar, aprender a manejar el estrés también es fundamental, no solamente para ese tipo de infecciones, porque va a haber repercusión a nivel de la respuesta inmunológica, sino para cualquier evento en el futuro. Todo por salud física y mental. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Hola. ¿Siguen ahí? Jóvenes. Doctora, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Me pareció que estaba hablando, me quedé hablando sola. ¿Cuántos se han quedado? 31. 31 estudiantes. Sí, doctor, es que se ha quedado en la parte de diapositiva de patogenia, los demás no ha avanzado. A la perinola, ya. No sé qué pasa con mi computadora, parece que tengo un virus. Sin embargo, jóvenes, les voy a compartir la clase, esta grabación. Esta clase les voy a compartir a mi grupo. Le voy a pasar al representante también. No sé cómo compartirles a todos ustedes, porque a veces se olvidan, pues, compartir el link, el enlace de la clase. Pero todos tienen el código de clase, ¿no? De la cátedra. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ya. Entonces, si lo tienen, entonces subiré mejor al Classroom de la cátedra y de ahí lo pueden bajar ustedes.